Buenas tardes. Vamos a dar inicio al módulo 11 del Diplomado en Metodología de la Investigación. La temática es bioestadística básica, específicamente estadística inferencial paramétrica. Los objetivos de la presentación es que conozcan las principales pruebas estadísticas inferenciales paramétricas, estadística analítica para prueba de hipótesis. Vamos a revisar características y ejemplos de aplicación del coeficiente de correlación de Pearson, de la regresión lineal simple y de la regresión logística. También el alumno identificará características y ejemplos de aplicación de la prueba TD-Student. Ya en la etapa de análisis de resultados de sus proyectos de investigación, toda vez que ya cuenten con los protocolos de investigación completos y registrados con el capítulo de antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de investigación, hipótesis, objetivos, la justificación del proyecto, el diseño, la metodología, el área, las variables, el universo de estudio, el plan de análisis estadístico, el plan de tabulación y las implicaciones éticas, ya que hayan pasado por el proceso de aprobación con la captura de datos. Posterior a la captura, realizamos la parte del análisis estadístico. En cualquier proyecto de investigación, sea solo descriptivo o inferencial, lo primero que vamos a trabajar es la estadística descriptiva, que son las medidas de resumen, como las proporciones, los porcentajes, las razones, las medidas de tendencia central, que es la media, mediana y moda, y las de dispersión, que es la desviación estándar, el rango y la varianza. De acuerdo al diseño, en el caso de que sus estudios sean de tipo comparativo, asociativo, correlacional, que haya seguimiento en un longitudinal o que haya una intervención en cualquier modalidad de las investigaciones experimentales, aplicarán además estadística inferencial o analítica, que es la que nos va a permitir hacer las pruebas de hipótesis. Para una distribución normal con escala cuantitativa o cualitativa, específicamente para escalas cuantitativas, sean continuas o discontinuas, que tengan una distribución normal y homogénea, vamos a utilizar las pruebas paramétricas y este es el tema central del módulo. El contenido del módulo son el coeficiente de correlación de Pearson, la regresión lineal simple, la regresión logística y la prueba TD-Student y sus tres modalidades, que es la prueba T simple, la prueba T para muestras relacionadas y la prueba T para muestras independientes. El contenido temático del módulo 11 corresponde al tema de bioestadística básica, particularmente estadística inferencial paramétrica. Se abordará la clasificación de las pruebas estadísticas acordes al diseño de estudio y a las características de la muestra en estudio, si es una muestra pequeña, si es una muestra numerosa, si son muestras homogéneas y que tengan un comportamiento en una distribución normal. Revisamos las especificaciones, antecedentes históricos, la definición y aplicación de las pruebas de coeficiente de correlación de Pearson, regresión lineal, logística, la prueba T en sus tres tipos, que es la prueba simple, la de muestras relacionadas o pareadas y la T de muestras independientes. Vamos a revisar la forma de trabajar dichas pruebas con el apoyo de software estadístico, específicamente Excel y SPSS, que es el paquete estadístico de ciencias sociales, que nos facilitará obtener el cálculo de la prueba. Vamos a ver también algunos ejemplos de aplicación de las pruebas en proyectos de investigación que son realizados precisamente por médicos residentes en el desarrollo de sus artículos científicos o de la tesis. La modalidad de este módulo es asincrónica con estos videos y la revisión del material bibliográfico y tendremos una reunión presencial el 17 y el 19.
para revisar este tema. El coeficiente de correlación de Pearson es una estadística para variables cuantitativas, específicamente para la relación de dos variables, y vamos a visualizarlo en los gráficos de dispersión. Vamos a ver las características directas e indirectas y verificar sus resultados con el apoyo de la paquetería estadística. Cuando tengamos una correlación positiva, hablaremos de una relación directa. Existe una función creciente donde el incremento de una variable se asocia con el incremento de la otra, que es con la cual lo estamos relacionando. Por el contrario, una disminución de variable se asocia con la disminución del valor de la otra. En caso de correlaciones negativas, existe una relación inversa o indirecta en la fusión decreciente. Significa que el incremento en una variable está asociado con la disminución de la otra. Esa sería la interpretación en un caso de una correlación negativa o una correlación positiva. De la regresión lineal se analizará el proceso a fin de trazar una línea recta descrita en la correlación con un modelo matemático que nos permita inferir resultados del comportamiento entre las variables, nuevamente con la ayuda del SPSS. Y en la regresión logística es una prueba que nos permite predecir si una variable dependiente dicotómica cualitativa se asocia con otra variable independiente y de control. Por lo general, en las pruebas estadísticas que utilizamos, se procura que ambas escalas de medición sean del mismo tipo, cuantitativas con cuantitativas, cualitativas con cualitativas, salvo algunas pruebas como la regresión logística en la que sí podemos combinar pruebas numéricas con pruebas cualitativas. Vamos a analizar el AT-de-Student como un método estadístico paramétrico que para su uso requiere de una distribución normal. Previamente habrá que llevar a cabo pruebas como la Kolmogorov-Smirnov o la Anderson para determinar si nuestra población y la muestra de la misma tiene una distribución normal. Cuando lo establezcamos, elegiremos el uso de la prueba de T, que básicamente lo que va a realizar es la comparación de las medias de un grupo contra un estándar, en el caso de la simple, en dos grupos diferentes o en un grupo en momentos distintos, conforme a la fórmula correspondiente que vamos a revisar a continuación. En general, las pruebas paramétricas son las técnicas estadísticas que nos permiten realizar una prueba o un test de diferencia entre medias de dos conjuntos de datos provenientes de muestras independientes o correlacionadas. Para aplicarlas, se analizan datos de escalas cuantitativas, tanto continuas como discontinuas, o también se clasifican de intervalo y de razón, nuevamente con muestras de una distribución normal y varianzas homogéneas. Estas pruebas nos van a permitir realizar la determinación de la hipótesis y determinar si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, y se utiliza por ello en investigación con enfoque cuantitativo. Es una prueba bivariada, son pruebas bivariadas, la mayoría de ellas, excepto la correlación, la regresión logística, es la que sí sería una prueba multivariada. En el caso de la correlación de Pearson o coeficiente de correlación de Pearson, la misma fue desarrollada por Carl Pearson en 1895, con base en investigaciones realizadas previamente por Galton, y la utilizó para describir la medida de la intensidad del grado de relación entre dos variables. Por ello es que, como les comentaba, es una prueba paramétrica para variables cuantitativas
bivariada, solo es con dos variables. Lo que nos indica la correlación es la tendencia a disponerse en forma alineada, donde la relación lineal perfecta entre dos variables es R menor igual a +1 o a -1. La correlación fuerte no implica causa-efecto, tampoco que la X va a ocasionar a la Y o viceversa, solamente nos habla de una relación entre dos variables. Esta es la fórmula de la relación de Pearson. Tenemos R minúscula, que es el símbolo de la correlación, N es el número de valores o elementos, es la sumatoria de los productos de las puntuaciones emparejadas, la suma de puntuación X por la suma de la puntuación Y sobre la raíz cuadrada de N, la sumatoria de X al cuadrado, menos sumatoria de X al cuadrado, y de la misma manera se hace este procedimiento con Y. Este se haría con una tabla de datos siguiendo paso a paso hasta obtener los resultados. Este es el diagrama de interpretación. Si estamos en 0, no hay correlación. Entre 0 y 0.25, 0.25 o menos 0.25, tendremos una correlación débil. Entre 0.25 y 0.75 es moderada y de 0.75 a 1 es una correlación fuerte. Cuando llega a 1 se dice que es una correlación perfecta. Directa es que vamos a determinar que a mayor, que un número mayor de la X también es el de la Y, y en la indirecta, a mayor de la X será menor de la Y, como ya vimos en la explicación previa. La interpretación es como vemos, además de el resultado de la R, con un gráfico. 0 es que no hay correlación, podemos tener correlación débil, moderada, fuerte y perfecta. Vamos a preferir, por ejemplo, si vamos a ocupar la correlación para el diseño de instrumentos de medición para una encuesta, un cuestionario, será aceptable un cuestionario que obtenga una correlación fuerte de 0.75 para arriba. En caso contrario, el cuestionario no sería fiable, no sería conveniente, habría que hacerle ajustes o modificaciones hasta lograr que obtengamos una correlación fuerte y podamos aplicar dicho cuestionario, por ejemplo. Como comentamos, la correlación positiva es directamente proporcional, ya que a medida que se incrementa una variable, la otra también se va a incrementar. En la inversamente proporcional, a medida que una variable se incrementa, la otra va a disminuir. Este es un ejemplo de un gráfico donde no vamos a encontrar ninguna correlación. El valor de X por encima de la media y el Y por debajo en proporciones similares. Por ejemplo, cantidad de café que consumen personas y coeficiente intelectual de las mismas no tienen ninguna correlación. Aquí tenemos un ejemplo de la correlación con la variable agotamiento emocional, que sería la dependiente, es la variable efecto, y tensión laboral, que es la variable independiente, es la variable causa. En un grupo de trabajadores, tenemos 12 trabajadores, utilizamos escalas para medir tanto agotamiento emocional como tensión laboral, aplicamos la prueba, obtenemos una R de más 0.85 y aquí tenemos el gráfico donde sí podemos observar una correlación fuerte entre ambas variables, agotamiento y estrés, es decir, a mayor tensión laboral, mayor agotamiento emocional.
Es una relación fuerte. Otro ejemplo que es un clásico de la prueba de correlación es este realizado por Pearson a partir de estudios de otro investigador en un grupo, en más de 1000 registros de grupos familiares, donde observó la correlación entre la estatura del padre y la del hijo. Se determinó que padres altos tendrán hijos altos, ya que heredarán esta característica. Podemos obtener la correlación con Excel y la correlación con SPSS. En el caso del Excel, como podemos observar, aquí tenemos la captura de los datos de X y Y lo que vamos a hacer es colocarnos en una celda diferente. Vamos a elegir la prueba de correlación, aquí en donde dice función, en la barra, elegimos coeficiente de correlación, nos va a salir esta ventana, donde determinamos que requerimos los datos de la celda A2 a la celda A13, y la segunda matriz serán los datos de la celda B2 a la celda B13. Le damos Enter y aquí podemos determinar la correlación de punto 41. Cuando le demos Enter, el dato aparecerá en esta celda. Entonces, siguiendo estos pasos, vamos a obtener la correlación. Si queremos graficar, vamos a también realizar la selección de ambas columnas y buscar en la barra de herramientas insertar gráfico de dispersión y lo vamos a trabajar y lo complementamos. En el caso de correlación con SPSS, igual tendremos la captura de los datos y en la barra de herramientas elegimos analizar, elegimos correlaciones, elegimos bivariada y le damos Enter. Nos va a salir esta ventana donde de las variables que aquí tengamos numéricas, con escala numérica, las identificamos porque tiene una regla. Elegimos y las ponemos en este espacio donde vienen las variables que vamos a correlacionar. Elegimos coeficiente de correlación de Pearson y marcamos la correlación, que marque la correlación significativa. Activamos bilateral, que sería la prueba de significancia, y le damos Enter. Vamos a obtener una tabla con estas características. Este dato es la correlación. Tenemos una correlación negativa, que es de menos 0.76. La significancia de 0.17, este dato es para determinar si se acepta o no la hipótesis nula. Este dato es menor que 0.05. Siendo un dato menor, la interpretación es una P menor de 0.05 y entonces rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe una diferencia entre ambas variables, si existe una correlación entre la depresión y la autoestima, en este ejemplo. Tenemos una correlación moderada de menos 0.76 e inversamente proporcional. A mayor depresión, menor de autoestima. Sería la forma en que la vayamos a interpretar. En resumen, una correlación alta no significa que la relación entre las variables es causa-efecto. Si hacemos una muestra y la medimos, por ejemplo, estatura con nivel de inglés, probablemente encontraremos una correlación fuerte entre las dos variables, pero no porque la estatura determine el conocimiento del inglés, sino porque la estatura implica que es una persona
con mayor edad y por tanto con un nivel de conocimientos mayor. Inferimos que un niño pequeño no va a saber tanto inglés como una persona más alta y por lo tanto de mayor edad. Entonces no necesariamente la estatura es la causa de un mayor conocimiento en inglés, ni lo contrario. Por tanto, las causalidades basadas en correlación serían tal vez uno de los errores estadísticos más frecuentes que ocurren en la literatura científica. Una correlación fuerte, una correlación elevada, lo único que nos está planteando es que existe una relación entre dos variables, sin que esto nos implique causa-efecto. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la correlación en un estudio clínico. Vemos la correlación entre bilirrubina sérica, capilar y transcutánea de recién nacidos. La idea es determinar si son correlaciones fuertes para preferir la toma de muestra que sea menos invasiva para el menor de edad. Entonces, el propósito de este estudio era establecer la correlación entre bilirrubina sérica, que es el gol estándar, la capilar y la transcutánea, y la utilidad para identificar requerimientos de fototerapia en un recién nacido. Es un estudio clínico, prospectivo, transversal, analítico. Se podría considerar observacional porque solo tomaremos muestra, pero con riesgo mínimo, precisamente por la toma de la muestra sanguínea. La población fue 80 neonatos de término con realización de bilirrubinometría sérica, capilar y transcutánea. Se aplica y se mide tanto correlación de Pearson como sensibilidad y especificidad. Se obtuvo una correlación fuerte entre la bilirrubina sérica y la capilar, correlación fuerte también entre sérica y transcutánea y entre la capilar. Encontramos en cada una de ellas correlaciones fuertes, estadísticamente significativas, y con relación a las pruebas de sensibilidad y especificidad, obtuvimos también en la bilirrubina capilar una sensibilidad de 96% y especificidad de 91%. En la transcutánea es menos sensible, pero es más específica, y se concluye que las mediciones de bilirrubina capilar y transcutánea pueden utilizarse en forma segura y válida como un test de screening para la detección de ictericia y así evitar una proporción importante de toma de muestras sanguíneas desde el cabello o transcutánea, y no requerimos siempre toma de muestras, y es una forma de resolver, y esta prueba nos lo permite determinar. La regresión lineal simple, esta la diseña Galton como una prueba estadística para la predicción mediante un modelo lineal simple. Aquel registro de 1000 padres e hijos y la estatura de ambos que toma Pearson fue un trabajo de Galton, específicamente para el diseño de la regresión lineal. Él decía que la estatura de los hijos sufre una regresión a la mediocridad. Eso es lo que él interpretó. Esta prueba se desarrolla como una técnica para la exploración mediante muestreo, en la deducción del efecto de factores, en la experimentación planificada para el proyecto del futuro como un modelo predictivo. Aquí tenemos la correlación, que son los puntitos azules, y tenemos la regresión lineal simple, que va de la mano de la correlación.
La estimación de los coeficientes para cada variable se realiza en forma intuitiva. Modelizar una variable numérica nos permite obtener distintos valores estimados de la variable y predecir siempre en función de la variable dependiente, que es nuestro problema. Los supuestos son que la variable X es independiente o predictora y la variable Y es la dependiente y la que hemos de predecir o predicha. Para cada X existe un conjunto de valores de Y con una distribución normal para validar los procedimientos de inferencia y o estimación. Esta es la fórmula de la regresión lineal. Y es la regresión lineal y la A es la constante de regresión. Equivale al valor de Y cuando X es igual a 0. La B es la llamada pendiente de la recta. Indica el incremento o el decremento de la Y cuando la variable X se incrementa o disminuye. Recibe también el nombre del coeficiente de regresión. Lo vamos a trabajar con SPSS para facilitar la elaboración de la prueba y su posterior interpretación. Tenemos nuevamente nuestra barra de herramientas, elegimos la de análisis, elegimos regresión lineal. Sería entonces la relación entre una variable independiente y predictora. Por ejemplo, aquí las variables tenemos que a partir de la correlación de Pearson trabajamos con variables numéricas, en este caso serían horas y calificación. Horas de estudio, calificación obtenida en determinada asignatura. Captamos cuántas horas dedica un alumno al estudio y qué calificación obtiene. Esta es nuestra variable predictora o independiente y la calificación es la variable dependiente o la respuesta esperada o la variable que queremos predecir o predicha. Tenemos un grupo de 20 estudiantes y vamos a calcular la regresión lineal simple. Ya que trabajamos a partir de análisis de la correlación lineal, vamos a jalar las dos variables que queremos relacionar y obtenemos este resultado. Lo que nos interesa sobre todo es la significancia. Tenemos la relación significativa entre horas de estudio y la calificación obtenida. Estas son las horas y esta es la calificación. En un examen donde se obtiene una calificación de 73.6, el tiempo en horas que estudió o que asignó el alumno fue 3.34. Cada hora adicional estudiada incrementa 3.34 la calificación obtenida. Por cada hora que el alumno estudie va a incrementar la calificación que puede lograr. Es significativo porque es menor a 0.05, que es lo que siempre tenemos como toma de decisión. Tenemos aquí la R-score, que son las horas de estudio, representando 50.6% de la variabilidad de la puntuación del examen. Y el error estándar, que es la distancia promedio de valores observados en 5.86 unidades. Aquí tenemos las horas de estudio y la calificación obtenida. Tenemos la correlación y la regresión lineal. Tenemos una regresión lineal positiva entre horas y calificación obtenida. Se puede interpretar de esta manera: los estudiantes que estudian más horas tienden a obtener calificaciones más altas. Es un tanto lógico, pero aquí ya
lo estamos determinando en forma estadística. Con relación a la regresión logística, es un poco más compleja, pero también nos permite la predicción, que es la probabilidad de que a alguien le ocurra un evento debido a la intervención de determinadas variables. Hay que determinar qué variables pesan más para la probabilidad de que suceda un evento en cuestión. Vamos a obtener, al desarrollar los pasos para determinar esta prueba, una tabla logística con estos datos. Finalmente vamos a obtener el elemento de interpretación del modelo y la tabla logística que proporciona, por ejemplo, los pesos y significancia de cada variable de predicción. B son las estimaciones de la B de la ecuación. Ese es el error estándar de las estimaciones. WOLD es una prueba de significancia estadística que testea la hipótesis nula. Def son los grados de libertad de cada variable. Sig es la significancia, vale decir la probabilidad de error al descartar la nula. R, similar al coeficiente de correlación. Y XB sería como odds ratio y nos dice cuánto se incrementa la probabilidad de que exista ese fenómeno. La regresión logística sí es una prueba multivariada. No cualquier paquete estadístico te facilita su elaboración. Es más factible trabajarla con SPSS. Es una prueba explicativa y predictiva que vamos a ocupar en proyectos donde sea esa la finalidad. Hay veces que desde el título del trabajo determinamos si se trata de un modelo predictivo, de un estudio que tiene que ver con la predicción de el uso de una escala para predecir, por ejemplo, o de algún determinado fenómeno que nos permita predecir el comportamiento de un fenómeno. La variable dependiente es la ausencia o la presencia del fenómeno y la independiente son las cuantitativas o categóricas. Si vamos a ocupar, por ejemplo, cuantitativas, vamos a convertirlas en lo que se denominan variables DOMI. Vamos a obtener regresión logística por medio de SPSS, barra de herramientas, regresión logística multivariada. Por ejemplo, aquí tenemos ya la captura de datos. Esta es la hoja 2 que nos da el SPSS, donde vamos viendo cada una de las variables y sus características. Vamos a marcar aquí el grupo. La dependiente sería la edad y la otra variable, aquí la vamos a poner. Si se ven las cualitativas, tienen el símbolo de 3 circulitos, mientras que las cuantitativas, como ya habíamos visto previamente, es una barrita. Por ejemplo, tenemos también a veces algunas covariables. Aquí tenemos un ejemplo de regresión logística en un estudio que se denomina factores predictores de remisión de diabetes en pacientes operados de cirugía metabólica. De hecho, es un estudio realizado en el Hospital Rubén Leñedo, en la clínica de bariatría, cuando esta existía. Fue realizada por un fellow de la clínica y este estudio, esta investigación fue su tesis para la maestría y previamente había trabajado un estudio similar para obtener la alta especialidad y continuó con una maestría y esta fue su tesis para obtener el grado. Los predictores que detecta, bueno, para poder lograr esto, realiza o utiliza como pruebas estadísticas el análisis multivariado con regresión logística de factores independientes.
los predictores independientes de remisión completa de diabetes mellitus tipo 2 fueron uso de insulina previo a la cirugía, la hemoglobina glucosilada previa a la cirugía con una significancia de 0.039 que vemos aquí en la tabla de análisis multivariado. Aquí están las variables: índice de masa corporal, la glicemia, hemoglobina glucosilada y el uso de insulina. Y esto sería que se resuelve la remisión completa de la diabetes posterior a la cirugía metabólica. Además de la cirugía, con cualquiera de las técnicas que se utilice, el bypass, la Y de Raux o cualquiera de las técnicas, el resultado mejora si existen estas condiciones que aquí encontró: una hemoglobina glucosilada con niveles controlados antes de la cirugía y que ya no se utilice insulina antes de la cirugía. Generalmente a un paciente que van a intervenir por obesidad mórbida en servicios de cirugía bariátrica, previamente le solicitan que haga dieta, que tenga alguna baja de peso, que se pueda asegurar que haya apego a tratamiento, que se logre el no uso de insulina y la estabilización de los niveles de glicemia. Tendremos un mejor pronóstico que lo que estamos aquí viendo y que se puede demostrar. En el ajuste del modelo de regresión, reporta que la variable hemoglobina glucosilada sugiere que pacientes que presentan valores iniciales menores del 8% tienen más probabilidad de presentar una remisión completa de la diabetes, mientras que los pacientes con valores mayores a 8 de hemoglobina glucosilada previo a la cirugía tienen más probabilidad de presentar una remisión parcial. En ambos hay mejoría, pero hay una mayor mejoría en aquellos que tenían cifras de hemoglobina inicial menores al 8%. La segunda variable representativa fue el uso de insulina previo a la cirugía, con una significancia de 0.009 y valor de P menor a 0.05. En el ajuste del modelo de regresión nos reporta la variable uso de insulina previo y sugiere que los pacientes que no tenían administración de insulina tienen mayor probabilidad de una remisión completa, a diferencia de los pacientes que consumían insulina previo a la cirugía metabólica. Entonces, un ejemplo del uso adecuado de esta prueba estadística en una investigación con estas características. Aquí tenemos otro ejemplo de modelo de regresión logística multinominal para medir preferencias de clientes del sector farmacéutico. Es en el Ecuador, se hizo este estudio. El objetivo de la investigación era determinar los principales variables que influyen en la elección del consumidor del sector farmacéutico para generar un modelo predictivo de análisis competitivo. El método fue a través de modelo de regresión logística multinominal. Se observaron las variables que ayuden a predecir, que es elección de la farmacia que presenta el cliente. Vamos a predecir a cuál farmacia va a preferir ir de acuerdo a los resultados de esta prueba. Se realizó en la zona 3 del centro del país, allá en Ecuador, cuya muestra se calculó con base a la fórmula de población infinita. Se encuestaron 393 clientes de los principales centros de salud público y privado. Los resultados que obtuvieron fue, luego de establecer las variables dependientes, que es elección de la farmacia, las 8 variables en estudio restantes independientes fueron la razón de la elección, la fidelidad, precios bajos, con niveles de significancia de 0.003, 0.001 y 0.000 respectivamente. Las variables finales e introducidas al modelo de regresión
arrojó como resultado una probabilidad de 16.8 de que los clientes acudan a farmacias, por ejemplo, las más económicas. Aquí denominan cuáles son las farmacias elegidas. Pero la razón de la elección principal son los precios bajos. No es tanto la cercanía o porque es una farmacia que ya conocen, sino lo más significativo fue que fuera más económico. Seguramente si hiciéramos este estudio en México, sería la farmacia similares la que obtuviera mejores resultados. Otro ejemplo, no solo en área de salud, donde podemos hacer uso de estas pruebas es en ciencias sociales. Por ejemplo, identificar causas que expliquen por qué la gente vota o no. ¿Cuáles son los factores que lo determinan? La variable dependiente o efecto es si va a votar o no, si tiene la intención. Y las causas posibles son la edad, el nivel educativo. Aquí agregaron variables como si cree en Dios y su ideología, si es de izquierda o de derecha. Se aplicó la prueba de regresión logística y se obtuvo un odds ratio o una relación de 1.17 en la variable de nivel educativo. Se interpretó que a mayor edad, nivel educativo, creer en Dios, ser de derecha, es más posible que las personas vayan a votar, a diferencia de personas jóvenes con bajos estudios que no creen en Dios o que son de izquierda. Eso es lo que se encontró con relación a la intención de voto. Aquí tenemos un cuadro donde podemos identificar las pruebas paramétricas que vamos a ver a continuación, que es la prueba T de Student para muestras independientes, para muestras relacionadas, y lo que serían sus análogas que verán en el siguiente módulo, que son las pruebas no paramétricas, que son para estudios de tipo similar, de diseños similares, donde queremos diferenciar dos grupos. Por ejemplo, en las independientes, por ejemplo, un grupo de hombres contra uno de mujeres, o en las muestras relacionadas, una sola población en dos momentos. Es un descriptivo, pero longitudinal, pretest post-test. Habíamos comentado que si la escala de medición es de tipo cuantitativo, tanto continua como descontinua, y la población tiene una muestra de distribución normal y es homogénea la varianza, vamos a utilizar la prueba T. Y si no ese es el caso, tendremos análogas que podemos ocupar como la U de Manguiney, como análoga de la T de independientes, y la W de Wilcoxon para la relacionada. Entonces, si nuestro objetivo es evaluar diferencias entre dos muestras, ocuparemos esta prueba, y si es diferencia entre dos puntajes en un pre y post test, utilizaremos la de muestras relacionadas. William Gosset fue quien crea la prueba TD Student cuando era empleado de una compañía de cervezas, en la cual tenía un contrato que mencionaba que no podía utilizar su nombre en sus publicaciones. Desarrolla la prueba y recurrió al sobrenombre de Student para no usar su nombre. Y es como aún conocemos a esta prueba estadística. Básicamente la T-de-Student compara las medias de una variable cuantitativa para determinar si existe diferencia entre dos grupos en muestras menores de 30. Se espera que las diferencias sean atribuibles a la característica de cada grupo o intervención realizada y no debido al azar. Esta es una distribución normal. Esta es con prueba T. Esta sería la prueba Z. Y esta es una muestra más pequeña. Algunos aspectos teóricos es que vamos a requerir
calcular previamente la media, la desviación estándar y tener el dato del número de individuos de la muestra que vayamos a la cual vayamos a aplicarle la prueba T. A medida que incrementa el tamaño de muestra, la distribución se aproximará más a una curva normal estándar. Tenemos entonces las tres tipos de prueba T. Una prueba para una muestra o T simple, que vamos a entonces analizar la media de la muestra comparada con un estándar de otro estudio previo o de lo que esté registrado como dato de la normalidad de ese fenómeno. La pareada, donde tenemos dos muestras que sería una sola población en dos momentos diferentes. También se puede identificar como muestra relacionada, como prueba T para muestras relacionadas. Y la independiente o no pareada, que analiza dos grupos distintos. Por ejemplo, hombres contra mujeres, o no sé, grupo 1 del diplomado de metodología contra el grupo 2, por ejemplo. Los pasos, como todas las pruebas inferenciales, son, primero, establecer una hipótesis de investigación y nula, identificar el nivel de significancia que hemos de elegir, que generalmente es de 0.05, la regla de decisión, que sería con base en ese nivel de significancia, es decir, si obtenemos una prueba menor de 0.05, habrá que rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación. Elegimos la prueba que vamos a requerir, la desarrollamos y establecemos las conclusiones. Generalmente, en investigación, elegimos este nivel de significancia, 0.05. Si son estudios que requieren más rigor, elegimos 0.01, por ejemplo, control de calidad. Y si son estudios donde, por ejemplo, son encuestas de opinión o políticas, como la de la intención de voto, podemos inclusive elegir un nivel de significancia de 0.10. Este tipo de tablas nos facilita la elección de la prueba. Vemos el tipo de estudio que vayamos a realizar, sus características metodológicas del diseño, si es un transversal, una sola medición, si es un longitudinal, más de una medición, si son muestras independientes o relacionadas, si tenemos un solo grupo o tenemos dos grupos y más de dos grupos, que será entonces otra prueba la que utilicemos. Tenemos aquí las pruebas no paramétricas, que serían análogas, o algunas como la chi cuadrada no es una análoga, simplemente, sino que la podemos usar de inicio para ver diferencias de grupo. En el caso de un grupo, tenemos la opción de la T para una muestra o T simple. En dos grupos tenemos la de independientes y en más de dos grupos tendremos el ANOVA con un factor. En dos medidas longitudinal, un solo grupo, tenemos la T para muestras relacionadas y más de dos grupos también tendremos, más de dos medias, la prueba de ANOVA. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a determinar es si existen diferencias en la T simple entre la muestra que determinamos y la población. En la de muestras independientes, diferencia de los dos grupos, y en las dependientes o pareadas o relacionadas, tendremos una misma población en dos momentos diferentes. Esta es la fórmula de la prueba T simple. Y también tenemos que para cada prueba hay una forma distinta de calcular los grados de libertad. El cálculo de grados de libertad es necesario para poder comparar en su momento la prueba T calculada con una T de tabla. Para la T de tabla requerimos el nivel de significancia y los grados de libertad de nuestra población.
Para realizar la prueba T simple, requerimos el dato de la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra, el tamaño de la muestra y la media de la población, que generalmente vamos a tomar de algún estándar. Por ejemplo, si queremos saber el coeficiente intelectual de un grupo de estudiantes universitarios, y si queremos saber que si es un coeficiente similar al de la población en general, podemos hacer un estudio con T simple. Tendremos una muestra de 25 universitarios, utilizamos la mejor escala, la más válida y confiable para medir coeficiente intelectual, generalmente es el Washlash, y vamos a comparar de los 25 individuos, aquí está el registro del coeficiente intelectual obtenido en cada uno de ellos, sacamos la media, la desviación el número de individuos y el nivel de significancia, que será 0.05. Por otro lado, tenemos la media del coeficiente intelectual de la población en general, que es de 100. En este grupo de estudiantes obtuvimos una media de coeficiente de 110 con desviación estándar de 10. En el cálculo de la muestra, aquí será el tamaño de la muestra, la media de la muestra, menos la media de la población, que es 100, sobre la desviación estándar, 10, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 25. Despejamos, calculamos y vamos a obtener una T calculada igual a 5. Tendremos entonces 25 personas menos 1, tendremos 24 grados de libertad. Vamos a las tablas T que podemos consultar en textos de estadística o directamente en Internet. Elegimos la columna de 0.05 con la fila de 24 grados de libertad y determinamos una T de tabla de 2.064. La T de tabla es menor que la T calculada. Aquí está nuestra tablita. N-1, 25 menos 1, 24, se busca. Tendremos entonces el 2 punto que obtuvimos y lo vamos a comparar con la T calculada. El valor obtenido en la tabla es menor al obtenido por el cálculo estadístico. Cuando es mayor la calculada, se acepta la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, siempre que haya una T mayor a la de la tabla, será esta la interpretación, mayor o igual. Es decir, si existe diferencia significativa entre el coeficiente intelectual de los estudiantes con relación al coeficiente intelectual de la población en general. Tienen un coeficiente más elevado los estudiantes que la población en general, con una P menor a 0.05. El significado sería este, es la población en general, su coeficiente, y la población de estudiantes. Significa que el coeficiente de la muestra universitaria es significativamente mayor al coeficiente de la población. Hay una diferencia estadísticamente significativa. Si la calculáramos con el SPSS, igual vamos a barra de análisis, comparación de medias, prueba T para una muestra. Esa es la que vamos a elegir. Y vamos a obtener una ventana con estos resultados. Este es el resultado de la T. Nos da en automático los grados de libertad y nos da la significancia, que es esta, que en este caso es también menor a 0.05.
Y podríamos ver la T calculada. Digo, esta es la T calculada, podríamos ver la T de tabla, con veas en los grados de libertad y la significancia de 0.05. Este es un ejemplo también realizado en el Hospital Rubén Leñero por un médico de residente del curso de cirugía plástica y reconstructiva, que realizó en el servicio de quemados, que es uno de los servicios donde rotan los médicos residentes. Él lo que quería establecer es la eficacia y la seguridad del uso de la cámara hiperbárica en la epitelización de los pacientes quemados. Lo que se utiliza como estándar es el parche de Epifast. El problema es el costo del parche y que no siempre está disponible. Junto al Rubén Leñero tenemos una clínica de diabetes y en ella hay una cámara hiperbárica. El doctor hizo un acuerdo con el directivo del centro de salud para que le autorizara enviar pacientes a la cámara hiperbárica, pacientes quemados con determinadas características de extensión de la quemadura, edad, etcétera, para que tuvieran esta alternativa de tratamiento para su cicatrización y sus días de epitelización. Y no tuvo en esa época la alternativa de comparar con un grupo de PFAS porque no existía en ese momento disponible en el hospital. Por tanto, utilizó registros previos en una población de un tamaño similar, características similares, obtuvo el resultado de días, de la media de días de epitelización, y fue lo que utilizó para trabajar con la prueba T simple. Es un estudio clínico, comparativo, ambispectivo, longitudinal. Es experimental porque hay una intervención que es la cámara hiperbárica. Tenía el grupo de 10 pacientes de cámara hiperbárica, que fue el prospectivo, y 10 de Epifast, que era retrospectivo. Eso fue previo. Incluso el Comité de Ética en Investigación le planteó que no era factible porque el diseño, o lo ideal hubiera sido que fueran 2 en prospectivo, pero él lo trabajó y fue autorizado por Comité Central de Investigación y se llevó a cabo, porque no tiene problemas éticos de riesgo mayor al mínimo, que no pudiera resolverse, que era lo más relevante, no tanto el tipo de diseño elegido. Aquí están los resultados, está la metodología y se obtuvieron datos de una publicación previa relacionada con el uso de PFAS en 10 pacientes de características similares a los estudiados en cámara hiperbárica. La variable empleada para el cálculo de la prueba T fue días para epitelización. La T de Student tuvo un resultado significativo con P menor a 0.004. Aquí tenemos el registro de cada uno de los pacientes con cámara hiperbárica, pacientes con Epifast, del registro previo y del registro actual, días de epitelización. Y aquí vemos en la imagen de los pacientes de la cámara hiperbárica cómo fue evolucionando la epitelización. Concluye que el estudio Epifast en 7 días ya hay una epitelización, y mientras que en la cámara hiperbárica, desde el 4.º al 6.º día, ya hay datos de epitelización. Se puede concluir que es eficaz y es seguro el uso de la cámara hiperbárica en pacientes quemados. Esta es la prueba T para muestras relacionadas o pareadas. Aquí vamos a requerir un desarrollo diferente. Vamos a requerir media de las diferencias, media poblacional de las diferencias, después y antes, la desviación estándar de las diferencias, y los grados de libertad también es n-1.
Trabajamos con el SPSS y obtenemos de la misma manera los resultados y vamos a obtener la prueba T. Aquí la tenemos y tendremos también la significancia estadística y vamos a facilitar el desarrollo que por prueba con fórmula nos tomaría más tiempo y una serie de pasos y etapas a realizar. En el caso de la T para muestras independientes, esta es la fórmula media del primer grupo menos la media del segundo grupo entre la raíz cuadrada de la desviación estándar al cuadrado del primero y la del segundo grupo sobre la n del primero y segundo grupo. En esta prueba, la forma de calcular grados de libertad es así, n del primer grupo más del segundo menos 2. Entonces, eso también lo vamos a calcular con SPSS. Terminamos con las siguientes actividades. Tienen en la plataforma del diplomado el examen a realizar que incluye algún ejercicio y la relación de algunas columnas. Hay que llevarlo a cabo antes y después de la revisión de la bibliografía, del video y de la clase. Harán la lectura de la bibliografía básica y, si pueden, de la complementaria. Revisen esta presentación, las presentaciones, el video y nos vemos en la sesión en línea para aclarar dudas y poder dejar más en claro, sobre todo las pruebas que son más complejas, como la regresión lineal y la regresión logística. Y tenemos también un ejercicio con pruebas paramétricas y una asociación de columnas sobre las principales pruebas. Esta es la bibliografía, que es la misma que ustedes tienen anexa, y les agradezco mucho. Nos vemos pronto en la sesión presencial. Buena tarde.